Buenas noches. Vamos a estar hoy, como ha sido la carga que el Señor ha puesto, me ha dado, hablando sobre profecía y en particular sobre la venida del Señor. He tomado como base de este compartir el Evangelio de Mateo, en sus capítulos 23, 24 y 25, ya que en el capítulo 24 y 25 él responde tres preguntas que le hacen sus discípulos, las cuales son las siguientes. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Cuando ellos preguntan sobre estas cosas, es porque Jesús había respondido a una observación de ellos sobre el templo. Ellos le mostraron los edificios del templo, a lo que Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, ellos le preguntaron que cuándo sería eso, cuándo ocurriría esta destrucción del templo. A lo que Jesús comienza entonces a responder, y yo creo, soy pues de esa creencia, que Mateo 24 es muy literal, no hay que espiritualizarlo, Jesús no responde por medio de parábolas, sino que es muy específico en su respuesta. Y en su respuesta él comienza diciendo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Es importante entender que Jesús está hablando acerca de su venida. O sea, la respuesta que él está dando está centrada en su venida. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo, o fin de la era? Aion, la palabra griega que significa era, o mundo, o estado, y hace referencia a la era en la que el hombre, bajo el gobierno de Satanás, ha estado reinando. Entonces, la venida del Señor Jesús va a traer un cambio total. Va a traer la era mesiánica, la de su reinado, el cual, bueno, los profetas anuncian de muchas formas. Y es lo que los judíos están esperando. Están esperando que ese Mesías que va a hacer el cambio, pues entonces venga. Quiero destacar que cuando Jesús vino por primera vez, no vino como el león, como el rey que habría de establecer un reino, sino que primero vino como un cordero. Y eso no lo entendieron. Los judíos no entendieron que era necesario que primero se diera un cambio de orden. Y el cambio de orden está relacionado con un cambio de reino. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. No era de este mundo. Él vino de los cielos, vino a la tierra, a fin de llevar a los hombres de nuevo a Dios. Ese era el problema en el cual se encontraba no solamente la nación de Israel, sino todas las naciones. Después del pecado de Adán, el hombre quedó destituido de la gloria de Dios, lo cual significaba que el hombre, por causa del pecado y en la condición de pecador, no podía tener una
comunión con Dios. El espíritu del hombre se encontraba muerto en delitos y pecados, lo que implicaba que el Espíritu Santo de Dios no podía tener comunión con un pecador. Sin embargo, Dios, antes de sacar a nuestros primeros padres del jardín donde los había puesto allí en Edén, Él hizo algo, o dijo algo, y en consecuencia a lo que dijo, luego hizo algo. Él dijo que pondría enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y luego a continuación dijo que la simiente de la mujer pondría la cabeza de Satanás bajo sus pies. Esa palabra del Señor en Génesis 3, verso 15, prácticamente abrió un panorama que nos permite ver a lo largo de la Biblia todo lo que el Señor estaría haciendo para dar cumplimiento de esa promesa, una promesa mesiánica, redentiva, donde Él está hablando de un hijo de hombre. Bueno, más que un hijo del hombre, aunque Jesús es hijo del hombre, dice que vendría de la mujer, que sería la simiente de la mujer. Ahí hay una curiosidad, porque la mujer no tiene simiente. La simiente la pone el hombre, y la pone en el sistema reproductivo de la mujer a fin de que engendre y dé la mujer a luz un hijo que sea procedente de la semilla o simiente o semen del hombre. Sin embargo, Dios quiso mostrar desde el principio que no sería el hombre quien pondría la simiente, sino que sería Él quien la pondría en la mujer. Por eso dice la simiente de la mujer. Claramente es una alusión al Mesías, al Hijo del Hombre, sí, Hijo de David, que vendría en el futuro, ya para nosotros pasado, y lograría derrotar a la serpiente, poniendo su cabeza bajo sus pies. Ya nosotros sabemos que eso ocurrió en la cruz, o sea, la serpiente fue derrotada por Cristo en la cruz del Calvario. Ese asunto que nosotros ya conocemos no era del conocimiento de los judíos. Ellos estaban esperando un Mesías al estilo de David, un guerrero, un ungido con el poder, ¿sí?, de Dios de derrotar a los enemigos, en este caso los romanos. Entonces, bueno, el pueblo de Israel, por causa de su apostasía, fue dividido en dos partes. En esas dos partes, o sus reinos, su reino del norte, Israel, su reino del sur, Judá, se encontraban en su división, se encontraban en una posición no de fuerza, sino de debilidad. En esa debilidad, ellos fueron sometidos. Ellos fueron sometidos por las naciones que se fueron levantando, se hicieron fuertes, se convirtieron en reinos, en imperios, y bajo esos imperios los descendientes de Israel quedaron. El libro de Daniel nos muestra, nos da una perspectiva muy clara acerca de esa condición. Digo esto porque para el pueblo de Israel el Mesías era una necesidad. Lo que ellos no entendían
es que ellos necesitaban algo mucho más importante que una respuesta natural, una respuesta que fuera una liberación de la tierra, una vuelta a la autonomía y a la independencia que deben tener las naciones y sobre todo el reino de Israel. Pero Dios fue mostrando a lo largo de la historia, fue mostrando que dentro del pueblo de Israel había una semilla que tenía que ser tratada, y más que tratada, eliminada. Era la semilla del pecado. Porque aunque Dios escogió de entre los pueblos, escogió a este pueblo, el cual se convirtió en un reino, en ellos todavía se encontraba la semilla del pecado. No se había resuelto el problema. Y ese problema tendría que ser resuelto por alguien. Y qué mejor que fuera su Mesías, el ungido, aquel que derrotaría de una vez y para siempre al verdadero enemigo de las naciones y de la nación de Israel. ¿Cuál es el enemigo? Satanás. Pero este enemigo lo es porque se para sobre una base de fuerza, y esa base de fuerza es el pecado. Digo esto porque Jesús no solamente es el Hijo del hombre, nació como hombre, 100% hombre, legítimo heredero al trono de David, pues es su descendiente genuino, está en la línea de sangre. Él es un judío, es de Judá, de la línea de David, que es de la línea de Isaí, y Isaí de la línea de Judá, uno de los 12 hijos de Israel. Pero además Jesús es el Hijo de Dios. O sea, el Hijo de Dios, Dios encarnado, iba a tomar en su humanidad, iba a tomar la carga del pecado, iba a tomar y a derrotar al mayor enemigo de Israel, el pecado. Al principio no era muy claro, ni siquiera para los discípulos, este acto glorioso, maravilloso de romper las ligaduras que el hombre tenía con el pecado y al estar pues en pecado con Satanás. Menciono esto porque este Mesías, el cual estaba dando estas palabras, Jesús saliendo del templo, siendo despreciado por la cúpula religiosa de los judíos, los fariseos, los saduceos, los escribas, lo rechazaron. Ellos no lo aceptaron, no lo entendieron, no lo recibieron. Quizás porque no tenían la revelación acerca de él, quizás porque veían en él un enemigo de las pretensiones que ellos tenían de tener una posición, de tener posiciones que les permitieran ser los señores, además beneficiarse económicamente de esa posición. Entonces, en el corazón ellos no estaban muy dispuestos a hacer la voluntad de Dios, sino que se escondían un poquito en la ley, en las cosas que Moisés decía, pues ellos eran maestros de Israel, pero no eran muy genuinos y no estaban muy dispuestos a conocer y hacer la voluntad de Dios, lo cual quedó descubierto cuando
hace ingreso Jesús en la vida de ellos. Y esto sucede a lo largo de 3 años y medio. A lo largo de 3 años y medio, Él vino a predicar sobre el reino venidero, vino a predicar salvación. Lo más importante de la obra de Jesús no fue sanar enfermos, darle vista a los ciegos, sanar a los cojos, limpiar a los leprosos, incluso resucitar a los muertos, sino lo más importante de su obra era anunciar un reino venidero, anunciar algo que sobrepasaba los límites de lo natural, algo en lo cual ellos tenían que entrar, y para entrar tenían que creer en Él, aceptar de Él, aceptarlo como el bendito que fue enviado por Dios. Ellos rechazan a este bendito, ellos rechazan a Jesús. Y las palabras de Jesús antes de salir del templo fueron las siguientes: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa fue la despedida. Esa fue la manera como Jesús sale del templo. Él se encontraba en el templo. Él que es la gloria de la casa, porque la Biblia dice que Él es el templo de Dios. Él mismo dijo: destruiréis este templo y en 3 días lo volveré a reconstruir. Pero no estaba, él estaba hablando de su cuerpo, que es el templo de Dios, porque la plenitud de Dios habitaba en Él. Así que rechazar a Jesús era rechazar a Dios, era rechazar la gloria de Dios, era rechazar la razón por la cual se construye un templo, y es darle morada a la presencia de Dios. De modo que la presencia de Dios se estaba retirando, se estaba yendo, y por eso es que Él responde a la pregunta de sus discípulos o a la observación de sus discípulos que le dicen o le muestran los edificios del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Curioso, ¿no? Mostrarle los edificios, ¿no? Era como que no cuadraba lo uno con lo otro, porque Jesús había tenido ya un tiempo muy fuerte hablándole a los fariseos, y eso lo estaban oyendo sus discípulos, y fue un momento acalorado. Pero cuando Jesús se iba, ellos le mostraron los edificios del templo, algo que no estaba como muy conectado. Sin embargo, estaba conectado, porque la salida de Jesús del templo para nunca más regresar, por lo menos en esta era, significaba que la casa de Dios, que el templo de Jerusalén, perdía su sentido. El sentido de la casa, o la razón de la casa, era albergar la presencia de Dios, pero la presencia de Dios que se hizo manifiesta en Jesús había sido rechazada. Entonces, es aquí pues lo que nos muestra la Escritura acerca de su salida. Pero al decir: de cierto os digo que no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor, nos está mostrando que aunque se iba, iba a regresar.
Y de eso es de lo que hemos estado hablando en los últimos semanas, haciendo énfasis en las respuestas de Jesús en estos versos que van del número 1, hablando del capítulo, hasta el verso 51. Hemos pasado ya por algunos versos, y los cuales los que estén interesados podrían tener acceso a los compartires que se han venido dando verso a verso, a fin de ir teniendo como claridad sobre todo lo relacionado con la venida, la pronta venida del Señor Jesús, ya que por las señales que Él nos muestra, tenemos claro que el Señor Jesucristo está a las puertas. Hoy quisiera compartir sobre una palabra que dice lo siguiente. En Mateo 24, verso 29, hablamos un poquito sobre la tribulación la semana pasada y de lo que habría de acontecer cuando se manifestara el anticristo. Aunque en Mateo 24 el Señor no hace mención directa sobre el anticristo, lo deja ver de una manera entrevelada. Él nos lleva a Daniel, y Daniel es el que nos lleva a la abominación desoladora y a aquel que pone la abominación desoladora. Entonces, aunque, repito, Mateo 24 no apunta directamente hacia el anticristo, sí dice que va a haber engaño, que van a venir muchos diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Luego vemos más adelante lo que dice el verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Allí tenemos un cronos, una línea de tiempo que nos muestra la predicación del evangelio del reino. Era necesario que se fuera al mundo. Mire, aquí está hablándole a sus discípulos, pero a sus discípulos les está diciendo que este evangelio no solamente iba a ser predicado a los judíos, sino que iba a ser predicado en todo el mundo, para testimonio a las naciones gentiles. Y con esto Jesús está diciendo que también los gentiles estarían siendo invitados para que pudieran entrar a la casa de Dios. Y es algo que Jesús en el capítulo 28, antesito de irse, Él dice lo siguiente, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, habría mucho que decir sobre este asunto de lo que es la predicación del Evangelio del Reino. Porque todo comienza predicando acerca de aquel que es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que fue enviado a la tierra, que se hizo hombre, que es un judío, descendiente de David, por lo cual es un Mesías, es el Mesías ungido, y que murió en la cruz para salvar a todos los hombres que creyeran en él.
Pero eso no terminaba allí. Ese es el comienzo de este Evangelio del Reino, que prepara a las personas que creen en Jesucristo para la venida del Rey. Entonces, esa preparación, que también es mencionada en Mateo 24, Mateo 24, verso 44, voy a leer desde allí. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces voy a hablar un poquito sobre, tomando estas palabras, de la venida del Señor Jesús, pero también de la preparación. Voy a hablar de lo que los discípulos enseñaban. Y enseñaban porque fueron enseñados. ¿Sí ve? Mateo 28 dice: Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y subrayo esto: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es Mateo 28, el último verso del Evangelio de Mateo, que quisiera conectar para ir al punto de la preparación. Quisiera conectar con el libro de los Hechos, escrito por Lucas, otro evangelista que escribió el Evangelio según San Lucas. En el capítulo 1 del libro de los Hechos tenemos esto que está escrito. Estas son cosas que Jesús habló antes de irse y que Lucas las registra en este libro, en el libro de los Hechos. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ese primer tratado es el Evangelio, según San Lucas. Podríamos decir que este es el segundo tratado. Y lo comienza de esta forma: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es otro reino. Jesús, el reino de Jesús es de otro reino. Y a ese reino es al que Él vino a invitar. A pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. A pasar del pecado a la vida admirable que es en Cristo. A pasar de estar destituidos de la gloria de Dios, a pasar a ser hijos de Dios, a pasar de estar irreconciliados por causa del pecado, a ser reconciliados por la sangre del nuevo pacto. La sangre del nuevo pacto reconcilió a todos los hombres con Dios. Pero para que esto opere, los hombres tienen que aceptar por fe lo que ya es un hecho. Entonces la fe es la que le permite al hombre aceptar la gracia y ser salvo. Bien, entonces
Jesús vino a hablarles acerca del reino de Dios. Y el verso 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lucas le añade al testimonio de Mateo, le añade estas palabras. No es que ellos se estén contradiciendo, sino que Mateo recuerda algunas cosas, Lucas recuerda algunas otras cosas y las pone para que se complemente. Entonces es una amplificación de lo que Jesús les dijo antes de ascender a los cielos. Y aquí lo que les está diciendo, eso de ir a las naciones, eso de ir a todo el mundo para predicar el Evangelio y dar testimonio en las naciones, haciendo discípulos, tomando los que creyeran en Él, para establecerlos en ese fundamento que es Cristo. Porque el fundamento no es Pedro, el fundamento es el Salvador, el fundamento es el Hijo de Dios. El fundamento es el Mesías, tal y como Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. A lo que Jesús responde, y tú eres Simón, hijo de Jonás. Y allí le cambia el nombre, le pone Petrus, que significa piedra pequeña. Petrus, una piedra que toma uno y que puede coger en la mano. Pero cuando él dice, y sobre esta roca, así es lo que dice el original griego, se está refiriéndose a una montaña, a una cantera, a algo de lo cual se extraen las piedras. O sea que Jesús es esa cantera de donde se extraen las piedras para el templo. A lo cual Pedro, entendiendo lo que Jesús estaba diciendo, dice que nosotros como piedras vivas, Él se incluye, piedra viva, que son puestas sobre el fundamento para ser edificadas como casa espiritual para Dios. Digo esto porque la confesión de Pedro le hace decir a Jesús algo en relación a la confesión. Porque la confesión de Pedro es la revelación que él recibe del Padre acerca de quién es Él, acerca de quién es Jesús, que no es simplemente un hombre, que no es simplemente un profeta, que no es el Elías que habría de venir, sino que Jesús es el Mesías, o sea, el ungido que tiene derecho a sentarse como el Rey de Israel, pero que también es el Hijo de Dios, lo que lo hace Dios. O sea, Jesús es hombre, pero también es Dios. Y esos elementos son los que constituyen la base o la roca o el fundamento apostólico sobre el cual se edifica la iglesia.
Mire qué importante, porque la iglesia no solamente está conformada de judíos. La iglesia no solamente es para los descendientes de Israel, o israelitas, o judíos. Judíos, nombre genérico, que nos muestra que Israel tiene un pueblo, tiene una descendencia, que viene desde Abraham, por la línea de Isaac, su hijo, y por la línea de Jacob, hijo de Isaac, a quien Dios le cambió el nombre por Israel. Entonces, de esos 12 hijos, uno de ellos, Judá, es el que daría una descendencia para sentarse en el trono de esta nación, de Israel. Y ese es Jesús, el Mesías. Entonces, mire, qué interesante que la iglesia se edifica sobre la revelación de que Jesús es el Mesías de Israel, pero también es el Hijo de Dios. ¿Y eso qué significa para nosotros que somos gentiles? ¿Qué significa? ¿Por qué para nosotros debe ser importante que Jesús sea el Mesías de Israel? Porque la iglesia tiene un rol muy importante en la salvación de Israel. Y hablo no solamente de la iglesia gentil, sino que hablo también de la iglesia, del remanente de judíos que serán también tomados en el tiempo del fin para predicarle a los israelitas, a los hebreos, a los descendientes de Israel que estén viviendo en la tierra de Israel. Entonces, digo esto porque Jesús está mostrando un panorama supremamente amplio. Aquí Él dice que la restauración de Israel no le corresponde a ellos conocerla. Ellos no tienen por qué saber cuál es la potestad que el Padre tiene, ¿sí?, en cuanto a la salvación, en cuanto a la restauración de Israel. Pero que era necesario, mire, aquí hay una palabra como de inclusión, era necesario que ellos recibieran el poder, que fueran investidos de poder. ¿Para qué? Para que fueran sus testigos. Y esa palabra testigo es la palabra griega martyrus, que implica martirio. O sea que el testigo fiel que ha sido investido de poder, y poder es para ir y predicar a donde el Señor mande al discípulo a predicar, sabiendo que el ir a esos lugares le iba a costar la vida. Entonces, Jesús está mostrando aquí un panorama que rebasa nuestra manera natural de ver las cosas. Jesús está mostrando el amor de Dios que incluye a los gentiles para ser aceptados también como miembros de la casa de Dios, como hijos. O sea que la restauración de Israel no vendría a darse hasta que se predicase el Evangelio en todo el mundo. Y por eso entonces está escrito: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál fin? El fin de la era, que está relacionado con la salvación de Israel. Entonces, la última nación que ha quedado para ser salva, para aceptar el Evangelio, y al aceptar el Evangelio, creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, descendiente de David, a quienes ellos tendrán que reconocer, recibir y ungir para que sea el Rey de ellos. Tendrían que darse muchas cosas antes de que esto llegara a darse. De eso es que está hablando aquí el Señor Jesús. Recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, allí comienza, en toda Judea, en Samaria, que es el territorio del norte, y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. O sea, hasta que no se haya establecido en todas las naciones, se haya establecido un testimonio, y ese testimonio es la iglesia de Jesucristo, el Señor no vendrá. O sea que la venida del Señor Jesús depende de que estos factores se puedan cumplir. Cuando Jesús responde, ¿y qué señales habrá de tu venida? ¿Qué señales habrá de tu venida? Bueno, una de las señales de la venida importantísimas la encontramos en Mateo 24. Voy simplemente a mencionarlo para continuar con esta parte que tiene que ver con la preparación. O sea, cómo los testigos se preparan para la venida del Señor. Entonces, en Mateo 24, una de las señales la encontramos así, aquí. Bueno, vamos a leer desde el verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta es la venida del Señor Jesús. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Esta es una señal. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál es la higuera? Sí, bueno, la higuera representa a Israel. Recordamos que cuando Jesús pasaba y quiso tomar higos de la higuera y la higuera no le dio frutos, Él la maldijo y siguió de largo. Al otro día, los discípulos que pasaron por allí vieron que esa higuera estaba seca, se había secado. Entonces, este acto o gesto quería mostrar que Jesús vino a tomar fruto de Israel, pero al no hallarlo, lo maldijo y se secó. Y esa sequía nos habla de un árbol muerto, un árbol que no tiene savia, que no tiene la capacidad de dar fruto. ¿Y qué dijo el Señor de esos árboles? Que había que cortarlos y echarlos en el fuego. Pero habrían de pasar entonces muchísimos años, muchísimos siglos, para que esa higuera, que es Israel, reverdeciera. Entonces, lo que estamos viendo en este cuadro profético es que cuando Jesús vino, y vino en un tiempo de esterilidad de Israel, y más que de Israel, de el subreino de Israel dividido en dos, en este caso Judá, no estaban listos. Ellos no estaban listos para recibir el Salvador. Y por eso es que lo rechazaron, lo negaron. No había llegado el tiempo de la madurez
para que entendieran quién es este enviado, este bendito que Dios había enviado para la salvación de ellos. Y esa es la forma como Jesús lo muestra. Y esa es la manera como nosotros también lo debemos entender. La salvación de Israel, de la que se nos habla aquí en Hechos capítulo 2, restaurarás a Israel en este tiempo. En este tiempo. ¿Era el tiempo para restaurar a Israel? ¿Ve la pregunta? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Claramente Jesús dice: no les toca a ustedes conocer, porque habrían de suceder muchas cosas antes de que el pueblo de Israel, reunido nuevamente en su tierra, estuviera listo para ser tomado por el Señor. O sea, la higuera tenía que reverdecer. ¿Y cuándo es que comienza a reverdecer la higuera? ¿Cuándo? En 1948. En 1948, una nación nace en un día. Cerca de 1900 años estuvo la tierra de Israel desolada. Porque fue en el año 135 de la era cristiana que el emperador romano Adriano, en la guerra de los judíos, en una de esas, la última guerra de los judíos, él, derrotando a los judíos, hace 4 cosas a saber. La primera, no las voy a mencionar en su orden, pero voy a mencionar 4. Número 1, cambia el nombre de Judea por el de Palestina. La segunda, cambia el nombre de Israel por el de Aelio Capitolina. La tercera, edifica un templo al dios Júpiter, que es el dios de los romanos, era el dios de los romanos, el más grande de todos en su politeísmo. Y lo cuarto es que saca a los judíos de la tierra de Judea y les prohíbe regresar bajo la pena de muerte. Entonces, a partir de allí, la tierra quedó desolada. No había quien la cuidara. Unos muy poquitos quedaron en sus casas, pobres ellos. Pero hubo una desolación terrible de esa tierra. Y si el Señor no hubiera dado palabras desde el principio, palabras que le dio a Abraham, las promesas, hablando de su pueblo, hablando de que tendría un pueblo que se multiplicaría y que sería como las estrellas de los cielos y la arena del mar, pues esa nación hubiera desaparecido. No existiría. Sin embargo, la palabra del Señor es la que mantiene, por el poder que hay en ella, mantiene firme la promesa, mantiene firme la vida contenida en la palabra. Y por esa vida contenida en la palabra, este pueblo que rechazó a Dios de muchas maneras, que rechazó a su Hijo, que crucificó a su Hijo y que ha demostrado apostasía de una y de otra forma, el Señor no le ha abandonado. El Señor tiene para con Israel algo muy especial. Él ama a Israel con un amor eterno, con un amor que es inquebrantable, y por eso entonces Él cumple lo que ha dicho. Y a partir entonces de 1948 nace una nación. Reverdece lo que estaba seco, ahora comienza a mostrar un reverdecer. Y ese reverdecer ha ido creciendo a lo largo de 70 años, porque ya han pasado desde 1948 hasta el 2018, han pasado 70 años.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que falta? Cuando se dice que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas se cumplan. El Salmo 70 nos dice, vamos allí al Salmo 70, nos habla sobre la edad. Sobre la edad, cuánto debe durar una generación. Bueno, tengan un poquitico de paciencia y vamos a ir desarrollando el sentir del Espíritu a dónde nos quiere llevar en todo esto que está relacionado con la salvación de Israel, pero también con la preparación de la iglesia. Sí. Bien, he perdido esta cita, pero dice algo así como que la generación, una generación, o la edad de una generación es de 70 y en los más fuertes de 80. Entonces tenemos que 70 años es como la edad que normalmente vive una persona, pero cuando es más fuerte alcanza a vivir hasta 80 años. Y con eso el Señor nos está dando como una clave. No pasará esta generación hasta que todas las cosas que están mencionadas en Mateo 24 se cumplan. ¿Sí? No pasarán. Quiere eso decir que estamos a las puertas de entrar en los últimos 10 años de la edad, línea de tiempo, de 80, pues ya pasamos los 70 y el Señor no ha venido. Pero lo que estamos viendo hoy en el mundo, todo lo que se mueve alrededor de las naciones, todo lo que está pasando alrededor del COVID-19, todos estos movimientos que pareciera ser que preparan a las naciones para algo que tiene que ver con control, con sometimiento, como si se quisiera establecer un nuevo orden, una nueva manera de entender y de vivir el mundo. Pues yo creo, sí, honestamente, que todo eso está relacionado con la venida del Señor Jesús. Y sabemos que antes de que el Señor Jesús venga, pues va a venir el hombre de pecado, el hijo de la iniquidad, el anticristo. Vamos nuevamente entonces a esto. Me perdonan por haberlos llevado por esa vuelta. Vamos nuevamente al capítulo 1, donde el Señor menciona el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, para ser breve y no entrar en un campo que nos llevaría mucho tiempo, muchos minutos, el Espíritu Santo descendió. Y después de que descendió y los empoderó, ellos salieron a predicar. Y en lenguas ellos predicaban. Y los que les oían, se maravillaban porque les oían hablar en sus propias lenguas. ¿Y qué era lo que les oían hablar? Bueno, la gloria de Dios. Mire a ver. Dice así. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Capítulo 2, verso 4. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?
partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Bien, el resultado de este Pentecostés, del descenso del Espíritu Santo, del empoderamiento, es que Pedro, quien había negado al Señor días atrás, ahora estaba dispuesto a dar la vida por él. Recordemos que él se escondió y él negó al Señor. No quería que lo identificaran porque el identificarlo como un discípulo de Cristo, pues lo iba a hacer también reo de muerte. Por lo menos así creía él. Pero ahora, en Pentecostés, en la unción, en el poder, en el fuego del Espíritu Santo, él predicó a una multitud. Y esa multitud, que no sabemos cuántos eran, aunque son contados los que recibieron la palabra, dice que 3,000 personas recibieron la palabra, se bautizaron en el nombre de Jesús, recibieron el don del Espíritu y fueron añadidos. Y aquí es donde yo quiero hacer el énfasis. Porque fíjese, cuando la iglesia comenzó, y comenzó por el poder del Espíritu Santo, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que la iglesia de Jerusalén, cuando comenzó, ella tenía una expresión. Esa expresión la daba el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo expresaba a Cristo. Entonces la iglesia en gloria perseveraba en estas 4 cosas, a saber, la doctrina, que es la palabra, la comunión de unos con otros, que es la forma como los que han sido llenos del Espíritu se aman, se entregan, se dan, se cuidan, se protegen, manifiestan que son una familia, y por eso dice que vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea que es una expresión del amor de Cristo en el corazón de la iglesia. Y eso es lo que la iglesia debe conservar. Por lo menos debiera conservar hasta la venida del Señor Jesús. Sin embargo, eso se perdió. Lo que vemos por la historia y lo que vemos por los hechos actuales es que hoy en día la iglesia no persevera en estas cosas. La iglesia no persevera en la palabra, no persevera en la comunión de unos con otros, no persevera en el partimiento del pan ni en las oraciones. Y esas 4 cosas en su conjunto, si nosotros le preguntamos al Señor en su palabra qué significan, vamos a encontrar una concordancia en el libro del Éxodo, capítulo 25, donde concuerdan estas obras. Éxodo capítulo 25. Vamos allí. Nos dice que el Señor le habló a Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda.
Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, Éxodo 25 es un tipo, una sombra de la realidad espiritual. La realidad espiritual ya es la iglesia, porque la iglesia ya es la morada del Dios vivo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y como templo del Espíritu Santo somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas como morada de Dios en el Espíritu. Y en ese templo, en la antigüedad, se encontraban 4 elementos importantes que quiero mencionar: el arca del testimonio, la mesa para el pan de la proposición, el candelero de oro y el altar del incienso. Estos muebles estaban en el santuario, que estaba dividido en 2 partes, en el lugar santo y en el lugar santísimo. El lugar santísimo en una parte que estaba separada por medio de un velo. A ese lugar no se podía accesar. Solamente una vez al año el sumo sacerdote entraba con la sangre del cordero en la fiesta de Yom Kippur para pedir perdón por sus pecados y por los pecados del pueblo, lo cual Dios concedía un año más. Liberaba al pueblo de la condición pecaminosa en la que normalmente pues el hombre se encuentra por causa del pecado. El arca en el lugar santísimo, ¿qué representa? Bueno, el arca representa la presencia de Dios. Sabemos que la presencia de Dios se manifestó en Jesucristo. O sea que hablar de Jesucristo, que era el trabajo de los apóstoles, era presentar el arca. Cuando Jesús es presentado por medio de la palabra, entonces la presencia de Dios se hace manifiesta. Sin la palabra, sin la doctrina de los apóstoles, que eran los que cargaban la presencia de Dios y la presentaban a la iglesia, sin eso no puede haber un santuario. Entonces la palabra es necesaria. No solamente oírla, sino obedecerla. ¿Para qué? Para que la iglesia se mantenga en el debido orden. Entonces ahí tenemos lo primero, la doctrina de los apóstoles equivalente al arca. Segundo, la comunión de unos con otros es equivalente al candelero, porque el candelero es donde está la luz, y esa luz habla de ¿qué? Habla de el amor que se tienen unos con otros, las obras que son manifiestas, las que vimos allí en el libro de los Hechos, como decían que esto no era de ellos, sino que lo vendían y lo repartían según la necesidad. Entonces esa luz que se nos muestra en Primera de Juan, mire que Primera de Juan nos dice lo siguiente, para que tengamos concordancias según las Escrituras y entonces podamos estar claros en lo que estamos diciendo. Dice que este es el mensaje, verso 5, de Primera de Juan capítulo 1. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, candelero, luz, el que alumbra. Porque el candelero estaba para alumbrar en el lugar santo, ya que ese lugar no estaba abierto, sino que estaba cerrado, de modo que tanto en el día como en la noche tenía que tener una lámpara.
Y más que una lámpara, aquí se está hablando de un candelero que tenía 7 lámparas, 3 en el brazo, en 3 brazos hacia un lado, 3 brazos hacia otro lado, y la caña central que representa a Cristo, y la base que representa la palabra, y los brazos que representan al pueblo del Señor, por un lado judíos, por otro lado gentiles, unidos en Cristo, alumbrando para la gloria de Dios. Entonces, esa comunión que es permitida por el Espíritu, porque sin el Espíritu no se puede tener una comunión. De hecho, la comunión que la Iglesia tiene con el Padre y con el Hijo es por medio del Espíritu que nos fue dado. Y ese Espíritu que nos fue dado es el que comunica el amor que el Padre tiene con el Hijo y el Hijo con el Padre, para que seamos uno. O sea, esa gloria que el Padre le dio a Cristo y Cristo le dio a los apóstoles era para que fueran uno. Entonces, esa unidad se nos es mostrada en el candelero, en la comunión de unos con otros que produce la luz. Entonces miremoslo nuevamente. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuál es la práctica entonces de la verdad? ¿Cuál es? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué es la comunión? La comunión está relacionada con la luz. La luz está relacionada con el Padre. El Padre. Al tener comunión con el Padre, como Él es luz, andamos en luz y, como consecuencia, tenemos comunión unos con otros. El candelero. Número 3, el partimiento del pan. ¿Y qué es el partimiento del pan? Bueno, en el santuario, en el lugar santo, había una mesa. Y esa mesa, sí, era una mesa pequeña que permitía albergar los panes de la proposición, que eran 12, pero estaban divididos en 2 hileras, 6 por un lado, 6 por otro lado. Y representan al pueblo de Dios. El número 12 nos habla de la plenitud del pueblo de Dios reunidos juntos en la mesa. Eso nos hace recordar que cuando el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos para que participaran con Él de la Pascua, en esa Pascua judía, sentados ellos, sus discípulos 12, que representan a las 12 tribus de Israel, porque Él vino para salvar a Israel y por eso tenía 12. Él no tenía 2 como eran en la división, 10 por un lado, 2 por otro lado, no, aquí había una unidad perfecta. Entonces Él se reunió con sus 12 y a los 12 les dio a participar de la mesa de la comunión, que es en Él, porque es que no podemos tener comunión unos con otros a menos de que Él sea el centro de la comunión. Eso de que nos vamos a abrazar y que vamos a orar juntos, pero vamos a quitar a Cristo, eso no se puede. Esas operaciones del Papa hacia buscar una unidad con judíos, con árabes, con los musulmanes y con otras religiones, pero hacerlo, digamos, en la carne, en el amor humano, en las buenas intenciones, pero quitando a Cristo, es imposible. Eso ofende al Padre, porque es una afrenta
a la cruz, es una afrenta a la sangre que reconcilió, que permitió que tuviéramos un pacto con Dios. Porque el pacto o alianza con Dios solamente se puede tener cuando hemos sido perdonados, cuando hemos sido reconciliados con Dios por medio de el perdón de pecados. Así comenzamos al principio. El problema era el pecado. La solución, Cristo en la cruz. La sangre, que representa la vida, toda, absolutamente toda, fue entregada. Jesús murió desangrado. Entonces, la iglesia en luz, que es la iglesia en gloria, es la iglesia que tiene comunión unos con otros, expresando el amor de Cristo en el corazón. Por eso dice, para que habite Cristo en nuestros corazones, a fin de que cimentados y arraigados en amor, porque el amor procede de Dios, aunque el hombre tiene amor, naturalmente hablando, aquí se habla de un amor excelso, un amor eterno, un amor superior que debemos conocer. Y no podemos conocer ese amor a menos de que tengamos comunión unos con otros. Es en la comunión de unos con otros donde el amor de Cristo se va formando, va aumentando, hasta que llegamos a la plenitud del conocimiento de Dios, que es en Cristo, a esa plenitud. Entonces, el apóstol inspirado dice que para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, porque es en el corazón donde se expresa el hombre, donde está la vida del hombre, donde está la vida del cristiano que cree en Jesús, que cree en la obra de Cristo, que tiene fe, para que por la fe se forme Cristo en el corazón, se forme Cristo y podamos expresar a Cristo, no expresarnos nosotros, sino expresar a Cristo. Entonces, para que cimentados y arraigados en amor seamos capaces de conocer, fíjese que la única manera de tener capacidad de conocer con todos los santos es si estamos cimentados en amor. ¿Ve? Para que seamos capaces de conocer con todos los santos, aquí está hablando de la iglesia, está hablando de la comunión, la altura, porque va a hablar de 4 dimensiones: altura, fondo, anchura y profundidad. Del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, a fin de que seamos llenos de la plenitud de Dios. O sea, no hay otra manera de que la iglesia exprese el amor de Cristo, sino es perseverando en aquellas obras que al principio la iglesia perseveró, en las que ella estuvo y en las que perseveraba. La palabra perseverancia está ligada a la palabra continuidad. Es algo que se hace cada día, cada día, cada día, cada día. No es algo que hago hoy y ya mañana ya no hago, sino que es en lo que yo persevero y persevero y persevero, creyendo, teniendo fe, aunque las situaciones son difíciles, aunque los ataques son violentos, aunque estamos desanimados muchas veces porque hemos sido apaleados. Todo eso ayuda a que se vaya formando en nosotros, se vaya formando el Señor Jesús. Podamos participar de los sufrimientos de Cristo, porque el candelero era formado a martillo. Así quiso Dios mostrar cómo es que la iglesia iba a ser formada, a martillo, a golpe de martillo, golpe a golpe, golpe a golpe. Era una cantidad de oro determinada, pero no se ponía en un molde, no se calentaba y se colocaba en un molde, sino que el artífice tenía que ir golpeando
golpeando, golpeando, y poco a poco iba dándole la forma, como un escultor golpea la piedra, pero aquí era golpear el oro. Entonces la iglesia, que es el candelero, que representa en su vida, representa en la comunión, expresa la vida de resurrección que Cristo nos ha dado. ¿Para qué? Para que en esa comunión, donde somos uno con el Padre, con el Hijo y entre nosotros, podamos mostrarle al mundo que Cristo vino, y vino con ese propósito, con el propósito de mostrar que hay un amor que el hombre no conoce, pero que puede conocer. Y ese amor, que es el amor eterno y que es el amor de Dios, es la finalidad. O sea, allá es a donde Dios quiere que lleguemos. Allá es a donde Dios quiere que la iglesia se exprese, formada por el golpe del martillo, por el golpe de las pruebas, por el golpe de las tribulaciones, del fuego, de la prueba, que forma en el corazón del hombre de fe, forma el carácter, la expresión de la vida del Señor. Entonces, bien, eso era lo que el Señor Jesús, con sus palabras, pero extendidas con otras palabras, quiere decir en Mateo 24, hablando de la preparación. Con esto termino. Mateo 24. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Y por qué hemos de estar preparados? ¿Qué pasaría si el Hijo del Hombre, que es Jesús, que es el Mesías, viniera y estuviéramos en el estado en el que estamos, mal, inmaduros, con pecado, con falta de perdón, con amargura, con ira? Pues eso solamente va a demostrar que nuestra fe no ha sido pura, no ha sido genuina, que no hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús, que no hemos sido obedientes a las palabras del Señor Jesús. Entonces, hermanos, la invitación es para que miremos mejor al Señor Jesús, para que le creamos y para que confiemos en su palabra, ya que en la palabra de Jesús es donde está el poder de ser libres de nosotros mismos. Y al ser libres de nosotros mismos, ser libres de la condenación del diablo o de la acusación, porque él acusa. ¿Y a quién acusa? Acusa a los que pecan contra Dios. Entonces, no nos dejemos acusar. Creamos en las palabras del Señor, en su sangre, que nos perdona. Vayamos a la mesa de la comunión, creyendo que hay perdón de pecados para el pecador, una reconciliación constante, permanente. Si hemos pecado, pues vayamos a donde el Señor para que Él nos perdone. No seamos atrapados por Satanás, aislándonos, como le sucedió a Judas, que no estuvo dispuesto a creer en que el Señor era capaz de perdonarle aún lo que él había hecho. Pues si le perdonó a Pedro, también a Judas el Señor estaría dispuesto a perdonar. Gracias por haber estado hoy acompañándome. Espero que la palabra, que es la palabra del Señor, la guardemos en el corazón, primeramente para mí, y que esa palabra nos empodere, nos dé más fe y nos prepare para las pruebas que van en aumento y que nos llevan a una gloria superior, para que cuando el Señor Jesucristo venga, estemos listos, preparados como una novia, sin mancha y sin arruga, porque eso es lo que el Señor Jesucristo está esperando, que llegue el día en que su novia se haya preparado
esté dispuesta para ser vestida de lino fino que es blanco y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Que sea entonces así como regresemos a la comunión con el Padre, que es por medio de Cristo, una comunión que es santa, porque es en el Señor, no es en nosotros, no es cosas que hacemos nosotros, fabricamos nosotros, sino que son las que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, que el Señor les guarde, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sobreabunde en nuestros corazones. Nos vemos la semana entrante, Dios mediante.